Pagaré las deudas de tu familia. Pero esta es la condición. Ella tenía 24 años, era inocente, jamás había sido tocada y fue entregada a un jeque por las deudas que su padre dejó al morir. Rashid era heredero de una de las familias más poderosas del Golfo Pérsico. Sofía creció en Ciudad de México, en una familia de ascendencia libanesa tradicional, donde el honor siempre habló más alto que los sueños en la noche de bodas. Todo lo que ella quería era desaparecer, pero lo que él hizo no era lo que el mundo esperaba, y cambió todo. Y si esta historia te está moviendo algo por dentro, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene no es solo sobre compromiso, es sobre entrega. Es sobre amor del verdadero. Sofía respiró hondo antes de cruzar las puertas de cristal del centro de convenciones en Dubái. El salón principal estaba repleto una cumbre empresarial. Reunía representantes de varios países árabes para una conferencia internacional. Hombres trajeados, mujeres discretas, idiomas, cruzando el aire inglés, árabe, francés, todo mezclado al sonido de las copas, los cubiertos y una música ambiental que intentaba disfrazar la tensión política. Ella sostuvo firme la carpeta contra el pecho, aceleró el paso y mantuvo la barbilla en alto. No estaba ahí como turista ni como acompañante, era traductora aunque fuera voluntaria, aunque fuera joven, aunque fuera subestimada hija de una familia libanesa tradicional que se estableció en México. Sofía creció entre dos mundos y nunca encajó completamente en ninguno de los dos. Su padre no quería que aceptara aquella oportunidad. Dijo que el mundo árabe no reaccionaba bien a mujeres jóvenes en posición de palabra. Dijo que podía contaminarse con ideas que no pertenecían a su cultura, pero ella fue de todos modos, no por rebeldía, por necesidad viajar hasta Dubái con la comitiva. Era más que una oportunidad profesional, era escape, era afirmación. Por primera vez, estaba saliendo del país, sola sabía que sería observada, evaluada, pero también sabía moverse en silencio y hablar en precisión cuando fuera necesario. Aprendió eso sola Rashid. Al-Qasimi llegó tarde, como si el tiempo siempre tuviera que esperarlo. Entró hablando por teléfono sin prisa. No miró a nadie. El saco estaba abierto, el cabello levemente despeinado. La expresión impasible, vestía con precisión, pero cargaba el tedio de quien ya lo vio todo y no se impresiona, con nada más. Ocupaba espacio sin esfuerzo. No era por la altura ni por el tono de voz, era por la forma en que caminaba, como si todo alrededor estuviera ahí. Por obligación, mientras los otros miembros de la comitiva saludaban, intercambiaban sonrisas y apretones de mano. Él pasó directo. No sonrió, no saludó, no hizo el intento, y aún así nadie se atrevió a ignorarlo. Sofía oyó, pero no reaccionó. Hombres así existían por todas partes, y ella ya sabía cómo ignorar el tipo, el destino o la mala suerte. Colocó a Sofía, justamente como traductora, en la mesa de él. Rashid se sentó en la punta, cruzó las piernas, dejó el brazo con descuido sobre el sillón, como si estuviera en la sala de su casa, miró alrededor con un leve desprecio. Tomó una botella de agua, se sirvió, y solo entonces pareció notar a Sofía a su lado. Pero no dijo nada. En los primeros minutos, parecía ni siquiera prestar atención a las presentaciones. Tecleaba en el celular, movía el reloj, susurraba algo en árabe con uno de los asistentes, a ver si esta vez pusieron a alguien que entiende más que solo maquillaje. La frase fue baja, pero propositalmente audible. Sofía continuó escribiendo por 2 segundos después, levantó los ojos y respondió en el mismo tono sin desviar la mirada, a ver si esta vez tendremos a alguien que sabe comportarse en un ambiente profesional. Rashid volteó el rostro sorprendido. La miró con más atención, como si solo ahora se diera cuenta de quién estaba a su lado. «Hablas árabe desde niña». Él frunció el ceño. «¿Y tú participas del evento como traductora?»
respondió firme. Ella mantuvo la mirada y no dijo nada más. La mesa quedó en silencio. Nadie se metió. Rashid la observó por 2 segundos más después, rió sin humor, un sonido corto contenido, como si dijera interesante pero sin admitirlo en voz alta. La reunión siguió fría, objetiva. Sofía tradujo todo con precisión. Rashid no la interrumpió más cuando la sesión terminó. Ella fue la primera en salir, fue directo al restaurante del hotel, pidió una ensalada. Quería estar sola, anotar observaciones para el día siguiente. Rashid apareció minutos después. También solo se sentó 2 mesas adelante. No habló con ella, pero miró como quien intenta entender. Sofía lo notó, pero no reaccionó, hasta que él se levantó. Pasó junto a ella y se detuvo siempre. ¿Respondes así? Como directo sin filtro, aunque sepas con quién estás hablando, solo respondo. De esta forma, cuando el tono de la pregunta lo exige, él se quedó en silencio por algunos segundos. Después dijo, «Eres diferente, o tal vez tú estás acostumbrado a que todas acepten todo, calladas». Rashid levantó una ceja, pero no respondió. Solo hizo un leve gesto con la cabeza y se fue. Sofía soltó el aire despacio, no sabía exactamente qué era aquello. Un enfrentamiento, no una provocación, o solo un día más lidiando con hombres poderosos que no soportan mujeres que se imponen. Ella no tenía idea de quién era él, y él tampoco tenía idea de quién sería ella todavía. El vuelo de regreso a México fue silencioso. Sofía pasó las 9 horas mirando por la ventana, como si esperara alguna respuesta. Venida de las nubes, sentía que algo estaba mal, desde que les contó a su madre que había aceptado participar de la conferencia en Dubái. Su mamá cambió de comportamiento, más seria, más distante. Parecía cargar una inquietud que no podía nombrar, y aún después de dejarla viajar, algo en ella continuaba intranquilo. 3 días después del regreso, su madre la llamó para conversar. Estaba sentada en la orilla del sofá con las manos entrelazadas en el regazo, como quien ya sabe que eso va a doler. La mirada de ella era lo peor. No era rabia ni frustración, era culpa de esa que viene antes de que el error se concrete. «Hay algo que necesitas saber», dijo su madre. Sofía frunció la frente confundida. «¿De qué estás hablando?» Ella no respondió de inmediato, se levantó, caminó hasta el librero y sacó una carpeta antigua dentro. Había un papel amarillento escrito en árabe. «Esto fue hecho hace muchos años, cuando tu padre aún vivía. Intentamos posponer el día en que necesitarías saberlo». Sofía tomó el documento sin entender. Leyó algunas líneas y se congeló. «¿Qué es esto? Es un contrato. Es un compromiso entre familias. Familias de quién, nuestra, y de los Al-Qasimi, de los Emiratos». Ella abrió los ojos enorme. «Perdón». «¿Qué?» La madre suspiró. «Largo, fuiste prometida en matrimonio. Sofía, tu padre lo hizo cuando tenías 8 años. Fue un acuerdo entre él y el jeque Ibrahim Al-Qasimi. Un pacto de honor, tradición, lealtad entre linajes». Por algunos segundos, Sofía quedó sin reacción. El cuerpo helado, el corazón acelerado, la mente intentando negar lo que los ojos ya habían leído. «Prometida, me diste a alguien». «No es así como funciona, es exactamente así como funciona. Me prometió a un extraño, sin contarme durante toda mi vida». La madre intentó intervenir, la voz baja, temblorosa. «Pensamos que esto nunca saldría del papel, pero hace 6 meses tu padre murió. Dejó deudas enormes, negocios mal hechos, préstamos que no podemos pagar la familia de ellos. Nos ofreció un trato: si te casas con el heredero, las deudas se perdonan. Todo se limpia». Sofía sintió una punzada en el pecho. «¿Quieres que me case con alguien que ni conozco para salvar sus errores?» «Es más que querer, hija. Es una necesidad. Si rechazas, nuestra familia pierde todo: la casa, los negocios, todo lo que tu padre construyó. Se va a la quiebra». Ella se levantó de repente, el tono de voz ya temblaba de rabia.
Yo no soy parte de los negocios de papá. Soy una persona. La madre no respondió. Se quedó callada, como si supiera que no había argumento que arreglar aquello. ¿Y quién es ese Rashid? Un viejo, un fanático, un idiota cualquiera. No tiene 36 años. Estudió en Europa. Es influyente, poderoso, y se ha convertido en un hombre muy apuesto. Sofía rió, pero fue una risa amarga. Ah, perfecto. Entonces, ya que es guapo, está todo bien. ¿Verdad, hija? La madre intentó. No me llames hija. Ninguna madre entrega a una hija. De esta forma, ella fue hasta la puerta. Las manos temblaban, pero no lloraba todavía. Me voy a ir lejos. Voy a desaparecer. Nadie me va a obligar a nada. No puedes huir. Si haces eso, destruyes a la familia entera. Esto no es solo sobre ti, Sofía. Salió sin mirar atrás por fuera. Estaba firme por dentro, todo se había partido. Del otro lado del mundo, Rashid Al-Qasimi no pensaba en matrimonio. Estaba en Abu Dhabi, en una fiesta privada organizada por un conocido. El salón era elegante pero vacío de alma, conversaciones superficiales, risas forzadas, gente demasiado rica para importarle algo real. Rashid estaba recostado en la barra. Bebía despacio, hablaba poco, observaba en silencio. Mujeres intentaban acercarse, pero él no dejaba, elegía con los ojos, pero no se dejaba tocar el celular. Vibró en el bolsillo del saco, miró la pantalla, era su padre, atendió con desgano. Sí, necesitamos hablar, ahora puede ser mañana, va a ser ahora. Rashid soltó un suspiro, se alejó de la barra y subió las escaleras hasta uno de los cuartos silenciosos. Se sentó frente a la ventana, atendió de nuevo. Habla, tu prometida ya tiene 24 años. No hay más que esperar, el acuerdo se cumplirá. Él frunció la frente. Acuerdo después de tantos años, todavía te lo tomas en serio. Siempre me lo tomé en serio. Tú eres quien vive fingiendo que es dueño de su propia vida. Pero ya es hora de madurar, la sucesión. Comienza pronto y te vas a casar con Sofía. Rashid recostó la espalda en la silla. Miró el techo, tardó en responder. Ni siquiera sé quién es esa mujer. Lo sabrás pronto. Al menos preguntaste si estoy de acuerdo. Los acuerdos no se preguntan, Rashid, se cumplen. Silencio. Rashid apretó la mandíbula. El padre siguió implacable, la familia de ella. Ya está siendo preparada. Llegará a Abu Dhabi en las próximas semanas. Te quiero aquí, sobrio, listo, sin fiestas, sin escándalos. Esto no es una invitación, es una advertencia. La llamada cayó. Rashid arrojó el celular sobre la mesa con fuerza contenida. Se quedó ahí quieto, respirando despacio, como si procesara todo por primera vez desde la adolescencia. Sabía que ese acuerdo existía, pero nunca le importó. Nunca preguntó quién era Sofía para él. Siempre fue solo una tradición absurda entre familias antiguas. Pero ahora ya no era una idea distante. Ahora tenía nombre. Ahora venía a su encuentro, quisiera él o no. El calor de Abu Dhabi parecía más pesado de lo que Sofía imaginaba, pero no era solo el clima. Era lo que aquel lugar representaba. Era el peso de estar a punto de perder el control de su propia vida. El auto negro con vidrios oscurecidos avanzaba escoltado por otros 2 vehículos al frente. Su madre. Lorena miraba por la ventana con los ojos semicerrados en silencio absoluto, las manos aferradas al rosario, como si cada cuenta dijera, perdónanos por esto. Sofía venía. En el asiento trasero, las manos cerradas sobre las rodillas, el vestido de lino claro arrugado, el moño apretado. La mirada fija en nada por fuera parecía tranquila, pero por dentro estaba al borde de explotar el portón. Se abrió con vigilancia armada las murallas blancas, el jardín simétrico, las fuentes demasiado limpias, y al fondo el palacio, con columnas esculpidas, cúpulas doradas y el tipo de silencio que grita «Poder, la entrada es por el salón oeste, ya están esperando», avisó el chofer en inglés. La madre asintió con la cabeza, no dijo nada. Al bajar del auto,
Sofía sintió el impacto, el lujo, el peso de la tradición, la sensación de estar siendo negociada. Aquello no era una recepción, era una advertencia silenciosa. Ella ya no mandaba sobre sí. Fueron recibidos por dos hombres con atuendos típicos, pocas palabras, agua helada, miradas neutras, y un camino demasiado largo por dentro del palacio. El padre de Rashid ya estaba ahí de pie junto a su hijo. El jeque Ibrahim al-Qasimi vestía blanco, como manda él. En protocolo, pero los ojos dejaban claro que él tampoco había elegido estar ahí. Cuando Sofía entró al salón, Rashid levantó los ojos y se congeló. Ella, la chica de Dubái, la traductora insolente, la única que lo enfrentó sin gritar, sin temer. Sofía también lo reconoció, el mismo traje blanco, la misma mirada activa, el mismo hombre que la trató como invisible, hasta que ella habló, se detuvo y dijo, el estómago revolviéndose, claro que es él, pensó, claro que solo podía ser él. Rashid inclinó el cuerpo más cerca. Del padre habló bajo pero sin ningún filtro. Esto es una broma, esa chica. El jeque no respondió de inmediato. Continuó mirando adelante. La voz salió seca, firme. Tuviste años para madurar. No maduraste. Ahora cumplirás tu papel. No me voy a casar con ella. Te vas a casar. Rashid cerró los dientes y tragó el sabor de la orden. Sofía permaneció en silencio. Las miradas pesaban. El juicio era denso, sofocante, y aún sin una palabra dicha, directamente a ella. Estaba claro. Era como si estuviera siendo vendida, como si no fuera una persona sino un acuerdo. Su madre continuaba en silencio sin soltar el rosario. La recepción terminó rápido, fría, formal. Fotos sin sonrisa, saludos secos, todo coreografiado. Enseguida Sofía fue llevada hasta un ala aislada del palacio, un cuarto inmenso con vista a los jardines internos, sofás de lino, cortinas pesadas, aire acondicionado susurrando. Se sentó en la orilla de la cama, se quedó ahí respirando hondo, intentando procesar lo que ni sabía por dónde empezar. Entonces tocaron la puerta. Ella no respondió. Rashid entró de todos modos sin pedir, sin dudar. El andar de él era calmado, como si estuviera entrando a su propia casa, pero había algo demasiado contenido en los hombros, algo a punto de estallar. Sofía se levantó de inmediato, la mirada directa. ¿Sabías? Él se detuvo a pocos pasos, no cruzó los brazos. El tono era frío. Si lo hubiera sabido, habría impedido esto. ¡Qué considerado! Ella cruzó los brazos también, un espejo de rabia contenida. Debe ser horrible ser forzado a casarte con alguien que consideras mediocre. Él respiró más hondo antes de responder. Peor aún, cuando esa persona se cree superior, solo porque sabe responder rápido. No necesito responder rápido. Solo no soporto hombres que confunden arrogancia con encanto. Y yo no soporto mujeres que creen que ser groseras es sinónimo de respeto propio. Se quedaron ahí parados, dos fuerzas opuestas. Ninguno cedía. Finalmente, ella rompió el impas. Entonces, estamos de acuerdo. Sí, esto es un absurdo, de acuerdo, pero los ojos decían otra cosa. La rabia ya no era tan pura, la atención, ya no era solo repulsión. Era otra cosa más densa, más difícil de negar. Rashid bajó los brazos, respiró hondo de nuevo. La boda va a suceder de cualquier forma. Sofía ni parpadeó. Si sucede, va a ser solo de apariencia. Perfecto. Él se dio la vuelta, pero se detuvo en la puerta. Volteó el rostro sobre el hombro, el tono casi desdeñoso. Pero había algo extraño en la mirada. Eres tan insoportable como eras en Dubái. Ella respondió sin vacilar. Y tú sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor. La puerta se cerró, pero el cuarto no quedó en silencio. El aire parecía más caliente, más cargado, como si la chispa entre los dos hubiera sido encendida y nadie tuviera valor para apagarla.
Era una ceremonia grandiosa planeada con precisión. No sucedió en Abu Dhabi ni en la capital de ningún emirato. Fue en los alrededores de la ciudad natal de la familia de Rashid, un palacio ancestral donde compromisos de sangre eran sellados por generaciones. Sofía llegó acompañada de... Su madre estaba hermosa pero fría, traía en el rostro la expresión de quien se casa por deber, no por amor. El vestido dorado pesaba en los hombros, el maquillaje impecable, escondía el alma en ruinas, cada paso, hasta el altar. Parecía una condena del otro lado. Rashid vestía la túnica ceremonial blanca bordada en hilos de oro encima. El manto rojo oscuro de la familia Al-Qasimi sostenía el peso del deber con rigidez, pero la mirada estaba lejos, mandíbula trabada, cuerpo tenso. Las palabras del celebrante fueron dichas en voz firme. Ambos dijeron sí, como quien es empujado hacia un destino que no eligió el compromiso. Fue sellado, no con un beso, sino con una sábana blanca doblada y perfumada, entregada por la suegra. Todos sabían lo que aquello significaba. Al final de la noche habría prueba más tarde, mientras la fiesta aún vibraba en el salón principal. Sofía fue llevada hasta la suite nupcial. Las sirvientas la acompañaron en silencio. Ninguna palabra, ninguna expresión. Vestía una bata ligera color perla. Con amarrado en el centro del busto, el tejido era casi transparente. Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el corazón latir como un tambor ahogado. La puerta se abrió. Los tacones resonaron. Era ella, la madre de Rashid, alta, impecable, inflexible. El perfume demasiado dulce llegó antes de la voz. Yo también fui una novia asustada. También lloré en mi primer día. También quise huir, pero no huí, y hoy estoy donde estoy, Sofía. No respondió. Respiraba con dificultad, las manos temblorosas sobre el regazo. La mujer se acercó fría a la voz. Descendió como cuchilla. Va a doler, y no te vas a mover ni gritar. Puedes morder la sábana si necesitas, pero después de que él comience, no va a parar una lágrima. Rodó. Pero Sofía no parpadeó. La suegra se inclinó más, la voz firme sin emoción. Vas a dejar que suceda, vas a abrirte sin reticencia. Fuiste hecha para esto y lo vas a soportar completamente antes de salir. Señaló con la barbilla la mesita al lado de la cama. La sábana blanca. Esperaba cruel, silenciosa tu marido. Estará ansioso por poseerte y nosotros estaremos esperando la prueba. La puerta se cerró despacio como un sello. Sofía permaneció sentada sola, las manos frías en el regazo, el cuerpo curvado. Aún sentía el perfume de la suegra en el aire y el olor de la cera de las velas. La sábana blanca continuaba ahí, una advertencia. La puerta no tenía cerrojo. Sabía que en algún momento él vendría. Entonces vinieron los pasos firmes, lentos. El cuerpo de ella se endureció, la perilla. Giró la puerta, se abrió. Rashid. Entró la mirada de él. Estaba oscura, el rostro cerrado por un instante solo, el silencio. Sofía retrocedió sutilmente en el colchón. Él no dijo nada. Solo miró el ambiente y fijó los ojos en la sábana. Rashid caminó hasta ahí. Ella pensó que la tocaría, pero él solo tomó la sábana con firmeza, se dio la vuelta, fue hasta la ventana. Ella lo observaba inmóvil. Rashid abrió el armario con calma. Sacó una botella de vino tinto, antiguo símbolo ceremonial, guardado para esta noche. Se quedó de pie en silencio frente a la oscuridad afuera y dijo con la voz baja: si alguien necesita sangrar esta noche, que sea esto. No tengo intención de tomar por la fuerza lo que no me fue dado por voluntad. Sofía sintió el pecho apretar, las piernas temblorosas, pero se quedó quieta. Él continuó sin voltearse. No soy lo que imaginas y no necesito lastimar a nadie para probar que soy hombre sin vacilar. Rashid destapó la botella de vino, derramó el líquido rojo sobre la sábana blanca. El tejido absorbió el color oscuro, una
Mentira, una liberación. Rashid se quedó ahí por algunos segundos, después dobló la sábana con calma, caminó hasta la puerta, se detuvo, la miró. No es sobre ti, Sofía, es sobre quién elijo ser. Y salió. Del otro lado una sirvienta lo esperaba. Sofía escuchó todo segundos. Después el sonido de la celebración explotó. Brindis, gritos, palmas, palabras exaltando el honor de la novia. Sofía oyó todo, cada sonido como una puñalada, pero no lloró. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Ella volteó, el rostro tensa. Rashid volvió silencioso sin mirarla. Caminó hasta el amplio sofá en la esquina de la suite, parte de la decoración lujosa del ambiente, y se acomodó en silencio. Se sentó, se quitó los zapatos, se acostó de lado con el brazo sobre la cabeza, cerró los ojos y no dijo nada más. Ella continuó inmóvil en la orilla de la cama, esperando algo, pero solo había el sonido de las velas y el propio corazón latiendo. Lo miró otra vez y por primera vez sintió miedo, miedo de que la rabia estuviera cediendo espacio para otra cosa. Una lágrima rodó, no de dolor ni de vergüenza, de algo nuevo indefinido. Rashid respiró hondo, sin abrir los ojos, como si hablara consigo mismo. No era por ella, era por mí. Necesitaba hacer algo diferente. La voz salió baja, casi un susurro. Necesitas comer algo y descansar. Pasaste por mucho hoy. Hizo una pausa. Yo también estoy agotado. Y aquella noche, en el cuarto de la boda, no hubo grito, ni dolor, ni toque. Solo el silencio. Y dos mundos que por primera vez comenzaron a acercarse. El sol nacía. Todos los días, sobre el palacio, como si no hubiera oscuridad en el mundo, pero para Sofía, cada mañana parecía gris. Aunque sobre el cielo limpio del desierto, el cuarto era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfecto, tan impecable, que llegaba a ser opresor cada objeto en su lugar, como si hasta el caos fuera prohibido. Ahí despertaba, vestía lo que las sirvientas elegían, comía lo que era servido, caminaba por los pasillos de mármol con el corazón apretado. Había belleza por todas partes, pero era una belleza que no le pertenecía. Las ventanas no se abrían por completo, las puertas tenían cerrojos del lado de afuera, las visitas eran controladas, y solo podía salir acompañada por una de las mujeres designadas por Rashid, discretas, educadas y frías como las paredes durante las tardes. Sofía se refugiaba en el jardín interno. Era el único lugar donde el viento parecía recordar que había un mundo allá afuera. Ahí pasaba los dedos por los pétalos de las flores y a veces se preguntaba si ellas también querían huir. Rashid se sumergió en el trabajo, reuniones, viajes cortos, encuentros diplomáticos en la mesa. La mirada era seria, pero por dentro el nombre de ella dolía. Intentaba verla como un deber, como una alianza sellada, pero cada vez que recordaba la mirada de ella tensa, en alerta, algo se removía por dentro y odiaba a eso. Quería ser frío, quería ser el hombre que el padre habría respetado, quería dormir sin sentir la ausencia de ella, pero no podía. Sofía también lo observaba de lejos, nunca directamente, pero lo percibía por los reflejos, por los gestos pequeños, por el silencio que dejaba donde pasaba. Notaba cómo evitaba cruzar miradas, cómo llegaba tarde y salía temprano, cómo parecía incómodo dentro de su propia casa. En el cuarto eran dos extraños. Ella dormía en la cama. Él se recogía en el sofá largo recostado a la pared, pieza fija de la decoración oriental elegante y silenciosa, donde pasaba las noches en silencio, lejos del toque y de la mirada de ella a veces, cuando despertaba. En medio de la noche lo oía ahí inmóvil, ojos abiertos, pensando en cosas que nunca decía, y entonces cerraba los ojos de nuevo, fingía que no vio, fingía que aquello no la afectaba, pero la afectaba. El silencio entre ellos era sofocante. Ella lo quería lejos, pero sufría con la distancia. Él la evitaba,
pero dolía cada vez que veía el miedo en los ojos de ella. Sofía intentaba recordar todo lo que él representaba, intentaba alimentar el odio, pero la noche de la boda volvía como un eco. Él no la tocó. Él derramó vino por ella, y desde entonces dejó de ser el enemigo. Era más difícil odiar a quien no te hirió. Y peor aún, era comenzar a extrañar a quien nunca te perteneció. Las sirvientas lo notaban. Sofía hablaba menos, comía poco, escribía frases sueltas en la esquina del diario, garabatos, que parecían leves pero cargaban demasiado peso. Rashid fingía que no notaba, pero era un fingimiento agotado. Otras mujeres se acercaban. Él sonreía por educación, pero no tocaba a ninguna, porque ninguna de ellas era. Sofía ni el olor, ni la forma en que fruncía la frente, ni el silencio que cargaba todo en ella, lo perseguía como un susurro que no lo dejaba en paz. Y lo que comenzó como un matrimonio impuesto se volvió una guerra silenciosa. Razón contra sentimiento, orgullo contra nostalgia, distancia contra deseo. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que ya estaban perdiendo, porque lo que crecía entre ellos nacía en silencio, en ausencia, en prisión. No era odio, era algo mucho más peligroso, mucho más profundo, mucho más irreversible. Algunas semanas pasaron desde la boda, y aún sobre el sol constante del desierto, Sofía sentía como si viviera en la sombra, el tiempo. Ahí se arrastraba lento, tibio, como el viento que cruzaba las ventanas abiertas de la suite nupcial. Sofía despertaba temprano, pero no tenía prisa. Tomaba café sola, almorzaba sola, caminaba hasta el balcón, miraba el desierto. Todo era silencio. Rashid, por otro lado, parecía haber vuelto a la rutina. Llegaba tarde, salía temprano, siempre impecable, siempre distante cuando pasaba junto a ella. Apenas la miraba y era ese descuido contenido. Lo que más dolía no era rabia ni frialdad, era como si ella simplemente no estuviera ahí. Sofía ya no sabía qué sentir, no lograba odiarlo, pero tampoco sabía desearlo. En la mañana del sexto día, la sirvienta entró al cuarto con una bandeja de frutas y una nota. «¿Viste algo cómodo? Quiero mostrarte algo, Rashid». Ella vaciló. ¿Por qué ahora? Después de días de casi silencio, aún así, vistió una túnica ligera. Amarró el cabello y bajó. Rashid la esperaba afuera, camisa clara, mangas dobladas, lentes oscuros, la voz neutra. «Es una visita breve, nada formal». Durante el trayecto casi no hablaron. Sofía miraba por la ventana y cuanto más se alejaban de la ciudad, más crecía la duda. ¿A dónde me está llevando el auto? Se detuvo frente a una construcción simple, rodeada por muros bajos. Un letrero en árabe e inglés decía «Hogar del atardecer». «¿Dónde estamos?», preguntó Rashid. Se quitó los lentes. Respondió directo: «Una casa para ancianos. Parte de la fundación de mi familia, pero la idea fue mía». Sofía frunció la frente. «Tuya, tuya. Comencé el proyecto. Ellos solo ayudaron a hacerlo posible». Al entrar el sonido de voces suaves, tomó el aire. Ancianos. Conversaban en el patio de piedra, algunos con bastones, otros en sillas de ruedas, con los rostros marcados por el tiempo. Un anciano gritó algo en árabe y levantó la mano hacia Rashid. Él se acercó, los saludó con naturalidad. Otros vinieron, tocaron sus manos, sonrieron como si él fuera parte de aquel lugar. Sofía se quedó parada, sin saber qué hacer con aquello. Una voluntaria se acercó. «Les gusta mucho él, viene siempre que puede». Rashid miró por encima del hombro, vio a Sofía inmóvil e hizo un gesto. «Ven, quieren conocerte». Ella vaciló, pero fue poco a poco. Los ancianos la rodearon, uno tomó su mano, otra tocó sus cabellos. Sofía se agachó instintivamente, sonrió sin darse cuenta de que estaba sonriendo, y cuando una anciana de ojos tristes la abrazó sin decir nada, Sofía cerró los ojos y lloró.
Silenciosamente, como quien desarma, como quien siente por primera vez en días, Rashid observaba de lejos, brazos cruzados, rostro serio, pero los ojos vacilaron ahí, en aquel piso seco entre recuerdos compartidos y esperanza. Vio a una Sofía que no conocía, y eso lo desmontó por dentro. En el regreso el silencio en el auto era espeso, la ciudad crecía en el horizonte, pero parecía distante. Después de minutos callados, Rashid habló. Cuando vi a esas personas por primera vez, sentí vergüenza de todo lo que tenía. Sofía volteó el rostro sorprendida. Él continuó: la casa. Era solo una idea. La escribí en una servilleta. Se la di a mi hermana. Ella la llevó a la fundación y se convirtió en lo que viste hoy. Ella no respondió. Solo escuchaba a él. Miró por la ventana y dijo como si hablara para sí mismo: nunca fui bueno demostrando afecto, pero aquello que viste hoy es una parte mía. También. Sofía continuó en silencio, no por indiferencia, sino porque no sabía qué decir, porque por primera vez vio en él algo que no esperaba ver, y por dentro algo en ella comenzó a cambiar. La invitación llegó en un sobre dorado entregado en mano, con el sello de la familia real en alto relieve. Sofía lo recibió aún en bata, los cabellos sueltos sobre los hombros. Sentada en el sofá cerca del balcón, abrió con desconfianza una cena oficial. Presentación a la sociedad de Abu Dhabi, tragó en seco. Rashid no comentó nada a lo largo del día. Continuaba ausente, pero presente lo suficiente. Aparecía cuando era necesario, hablaba lo mínimo, gentil en el límite. Pero los ojos decían otra cosa. La observaba y ella sentía el cuerpo reaccionar, sentía rabia. De todo eso la noche llegó vestida de lujo. El salón parecía una pintura viva, cortinas de terciopelo, columnas de mármol, músicos al fondo, el tipo de lugar que parecía inalcanzable para quien nació en otro mundo. Pero Sofía estaba ahí y estaba hermosa. El vestido azul petróleo dejaba la espalda desnuda y marcaba la cintura con elegancia. No era vulgar, era hipnotizante. El cabello, recogido con hilos sueltos, moldeaba el rostro con ligereza. Las joyas elegidas por una estilista local eran discretas pero brillaban. Rashid aguardaba al pie de la escalera cuando la vio. No pudo ocultar. Respiró hondo, la mandíbula trabó. Ella bajó despacio. «Me estás esperando como si fuera una ceremonia», dijo intentando sonar indiferente. «Y tal vez lo sea», respondió él, extendiendo el brazo. Ella vaciló, pero aceptó al entrar al salón. Todas las miradas se volvieron. Sofía sintió el peso, pero Rashid actuaba con naturalidad, como si ella ya perteneciera a aquel universo, y de cierta forma pertenecía por dentro. Sin embargo, temblaba. Conversaron con diplomáticos, mujeres de la élite, empresarios. Sofía mantuvo la postura impecable, aún ante las miradas que la evaluaban en silencio. Rashid la observaba de lejos. Era más que elegante, era auténtica, y aún desplazada en aquel mundo no pedía permiso para existir. Comenzó a admirar eso contra su propia voluntad. Sofía, por su parte, sentía la mirada de él quemando su espalda, como si el aire se volviera más denso cada vez que se acercaba, pero se negaba a ceder más tarde. El jardín lateral ofrecía el silencio que el salón no permitía. Las luces se reflejaban en las hojas húmedas de la última lluvia. El aire parecía más sincero ahí, más difícil de esconder. Rashid se detuvo junto a ella, los ojos fijos en las sombras de las palmeras. «¿Todavía me odias?», preguntó, como quien no soportaba más cargar la duda. Sofía tardó en responder. Cruzó los brazos intentando mantener el control. A veces sí, no mintió porque había rabia, pero también había otras cosas que no lograba nombrar. Rashid respiró despacio, como si contara hasta 10 por dentro por la boda. Ella sintió mirando el piso, porque me quitaron la oportunidad de elegir, porque fui colocada en un lugar que no elegí, en un matrimonio que no era mío.
Él bajó los ojos como quien finalmente acepta la culpa. Yo tampoco elegí esto. Ella lo miró amarga, pero tú aceptaste. Tú siempre tuviste el poder de decir, no, no, fue tan simple. Respondió él. No intentaba justificarse, solo decía lo que aún dolía. Sofía dio un paso al lado creando distancia. El corazón acelerado tenía planes. Rashid iba a vivir otra vida, la mía, a mi manera. Rashid cerró los ojos por un segundo. La voz salió baja, y yo fui el playboy mimado que te lo arruinó. El silencio cayó entre los dos, y esta vez dolió, y ahora preguntó ella. Vaciló. No quería admitir, pero algo dentro de ella ya no era lo mismo. Ahora ya no sé. Rashid se acercó un poco despacio como quien no. Él quiere asustar porque sientes algo. Ella apretó los brazos contra el cuerpo, una defensa, una petición de espacio. No quiero sentir las palabras. Golpearon como cuchillo porque él tenía razón y ella lo odiaba. Esto no cambia lo que me hicieron, susurró Sofía. Aún estoy enojada, yo también. Pero la rabia cambió de forma. Sofía lo miró a los ojos. Había dolor, sí, pero había otra cosa ahí, una cosa que ardía. No sé en qué se convirtió. Esto. Solo sé que cuando estás cerca pierdo el control. Rashid dio un paso más. Estaban a pocos centímetros uno del otro. Y cuando te alejas, me pierdo completamente. Ella desvió la mirada. Sentía todo girar por dentro. Una mezcla de dolor, deseo y miedo. Fuiste lo peor que me pasó. La voz de ella salió temblorosa pero firme. Rashid quedó en silencio. Después respondió con honestidad cruda, y tú fuiste el golpe que necesitaba para despertar ella. Bajó la cabeza, tragó en seco. No sé si puedo perdonarte ni yo, pero este sentimiento está aquí, Sofía. Aunque lo odiemos, aunque huyamos, cerró los ojos, quería correr, quería quedarse. No confío en ti ni necesitas todavía, dijo aquello con una calma que la desarmó. Sofía quedó callada por algunos segundos, solo respiraba. Pero aún así, sigues aquí. Rashid habló casi en un susurro, y cuando dio un paso al frente, ella no se movió, mordió los labios irritada, con el propio cuerpo, con el corazón, con todo. No sé por qué, confesó Rashid, la miró con fuerza. La voz salió firme, segura, yo sí. Y en aquel instante, ella entendió lo que quiso decir y odió que tuviera sentido. Fue la primera en dar la espalda. Caminó de regreso al salón con pasos duros. Él se quedó ahí por algunos segundos, parado en medio de la noche caliente de Abu Dhabi. Después, la siguió en silencio, pero por dentro los dos estaban gritando, y lo que había entre ellos ya no cabía en el nombre de odio. El sol apenas había nacido cuando Sofía despertó, pero no era el calor del desierto, ni el sonido de las palmeras danzando al viento. Era él, el nombre que no salía de la mente, el rostro que invadía los sueños, el toque que nunca sucedió, pero que sentía como si lo hubiera vivido. Se sentó en la orilla de la cama. El corazón en guerra. Siempre creyó que aquel matrimonio era una sentencia, una prisión de lujo, un castigo dorado. Pero entonces, ¿cómo explicar la falta que hacía Rashid? Llegaba tarde, dormía en el sofá, mantenía distancia, pero Sofía oía cada paso, cada suspiro, y el cuerpo reaccionaba, negaba, luchaba contra eso, porque admitir sería lo mismo que aceptar la derrota. Y Sofía no nació para rendirse. Rashid también intentaba resistir. Buscó distracciones, otras mujeres, pero ninguna llenó el espacio. Entre los pensamientos era ella, siempre ella, la imagen de ella, sonriendo con los ancianos, la mirada humedecida cuando pensaba que nadie veía nada. Más tenía sentido solo ella, pero sabía, Sofía era fuego, era orgullo, era resistencia. Jamás se entregaría fácil, no después de haber sido forzada a estar ahí. 3 días después, todo cambió. Sofía salió a caminar por los jardines internos, algo que le permitían hacer acompañada, pero aquella tarde la sirvienta recibió una llamada urgente y la dejó sola por unos minutos.
Sofía aprovechó, caminó más lejos de lo permitido hasta la entrada del palacio. Quería solo ver el mundo afuera, respirar otro aire. Fue entonces que uno de los autos de la propiedad pasó demasiado rápido por la curva. El conductor distraído no la vio. Sofía se volteó tarde. Escuchó el grito de alguien, después el golpe seco, el cuerpo cayendo, el dolor explotando en el costado, la cabeza golpeando, el suelo, todo se volvió negro. Rashid estaba en una reunión cuando le avisaron: la señora tuvo un accidente. El jeque, el mundo se detuvo. Corrió como nunca había corrido en su vida. Llegó al hospital con el rostro descompuesto, la camisa abierta, el cabello despeinado, los ojos desesperados. ¿Cómo está?, exigió saber el médico. Explicó: fractura en las costillas, contusión fuerte, golpe en la cabeza, necesita reposo absoluto, cuidados constantes. Rashid no salió del hospital aquella noche, ni la siguiente canceló. Todo reuniones, viajes, compromisos. Se instaló en el cuarto de ella, en una silla junto a la cama, cuando Sofía despertó 2 días después. Lo primero que vio fue él dormido, inclinado sobre la cama, la mano grande envolviendo la suya, el rostro cansado, marcado de preocupación. Ella intentó moverse y gimió de dolor. Él despertó de inmediato. Se incorporó. Sofía, no te muevas, estoy aquí. La voz salió ronca, quebrada. Ella lo miró confundida. ¿Qué pasó? Tuviste un accidente, pero ya pasó. No te voy a dejar. Él tocó su rostro con cuidado, como si temiera romperla. Las lágrimas bajaron sin permiso. Perdón, susurró Rashid. Perdón por todo, por haberte traído aquí, por no haberte protegido, por no haberte dicho antes que tú eres lo único que importa. Ella lloró, también sin fuerzas para pelear, sin ganas de huir durante las semanas siguientes. Rashid cuidó de ella. Personalmente, le daba las medicinas, le cambiaba las vendas, le leía en voz baja. Cuando no podía dormir, cocinaba, aunque no supiera. Se quedaba despierto cuando ella tenía pesadillas. Le hablaba de su infancia, de sus miedos, de quién era realmente Sofía. Lo veía diferente, lo escuchaba de verdad, y algo dentro de ella comenzó a ablandarse una tarde, mientras él le arreglaba las almohadas. Ella tomó su mano. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó con la voz baja. Él la miró directo a los ojos. Porque me importas, porque desde que llegaste mi vida dejó de ser mía y se volvió nuestra. Porque te amo, Sofía, aunque no sepa cuándo empezó, aunque no sepa cómo parar. Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaron. Yo también, susurró casi inaudible. Yo también te amo y no sé qué hacer con eso. Él se inclinó, besó su frente, después sus labios con cuidado, con ternura, con todo lo que había guardado. Entonces no hagas nada. Solo. Quédate solo. Déjame amarte así despacio hasta que te cures, hasta que me creas, hasta que seas mía, porque quieras no, porque tengas que serlo. Pasaron 2 meses, hasta que Sofía se recuperó completamente. En ese tiempo, todo cambió. Rashid ya no dormía en el sofá, dormía junto a ella, abrazándola con cuidado. Conversaban hasta tarde. Descubrían cosas, el uno del otro, reían de cosas tontas, se miraban como si fueran la única certeza en un mundo incierto. Cuando el médico finalmente le dio el alta a Rashid, tenía una sorpresa preparada. La llevó al aeropuerto sin explicar nada, en la mano 2 pasajes, Ciudad de México 15 días, solo. Nosotros. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo supiste? Siempre supe que querías volver solo. Esperaba el momento correcto. Y ahora es el momento correcto, porque ahora vuelves conmigo, no huyendo de mí. El avión despegó cortando el cielo limpio. Sofía miraba por la ventana con los ojos humedecidos, como quien se despide de un tiempo viejo, como quien sabe que el futuro por fin llegó. Ciudad de México no era solo un destino, era reencuentro, era libertad, era amor con dirección nueva.
El hotel era discreto, minimalista, íntimo, como ellos los días siguientes fueron hechos de cosas pequeñas, que parecían inmensas: caminar de manos tomadas, reír en cafés escondidos, descubrir palabras nuevas en un mapa extranjero y perderse sin prisa ninguna de volver. Pero cada gesto de ellos parecía una reparación, como si amar en paz fuera la mayor revolución. En una tarde gris, en el bosque de Chapultepec, sentados en una banca de madera frente a un lago silencioso, Rashid sostuvo su mano. Cuando volvamos, no voy a vivir más con mis padres. Sofía lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ahora te tengo a ti, y merecemos más que un cuarto prestado. Quiero un hogar nuestro, quiero amarte con privacidad, con libertad, con verdad. Ella sonrió, una sonrisa tímida, mojada, y apretó su mano. No dijo nada porque aquello era todo aquella misma noche. Mientras Sofía se duchaba, Rashid salió al balcón del hotel. La ciudad vibraba bajo sus pies, pero el corazón de él estaba calmado. Tomó el celular. Marcó la voz del padre, atendió en pocos tonos. Rashid, está todo bien, padre. Solo necesitaba decirte algo, y quiero que escuches hasta el final. Del otro lado, silencio. Me casé con Sofía. Al principio fue por imposición, tú lo sabes, pero con el tiempo vi más allá de la obligación. Hoy elijo estar con ella porque la amo. Sigo siendo tu hijo, parte de nuestra familia, de lo que construiste. Pero ahora también tengo algo mío que construir con ella, un hogar, un recomienzo de verdad. El padre permaneció en silencio, atento. No estoy saliendo de la familia, ni rechazando nada de lo que confiaste en mí. Solo quiero comenzar mi vida con ella, en una casa, solo nuestra, un espacio donde podamos vivir con privacidad, con paz, sin interferencia. Me estás pidiendo que salga de nuestra casa, respondió el padre, con un tono más bajo, más herido que irritado. No te estoy pidiendo nada, te estoy contando con respeto. Mi vida con Sofía no es contra ustedes, es por nosotros dos, y creo que tú más que nadie entiendes el valor de proteger a quien amas más. Algunos segundos de silencio. Rashid respiró hondo. Voy a continuar en los negocios, quiero seguir honrando nuestro nombre, pero fuera del horario laboral. Solo quiero ser su marido, quiero que tengamos un hogar de verdad, y espero que un día vengas a visitarnos, no como jefe ni como patriarca, sino como padre, del otro lado de la línea. El silencio fue más largo, pero no vino acompañado de negación. Y cuando no viene una negativa, a veces eso ya es el mejor tipo de respuesta. Al día siguiente la pareja caminaba por las calles tranquilas de Coyoacán, sin seguridad, sin protocolo, sin prisa. Rashid usaba jeans y camiseta. Sofía de suéter claro, sonreía con el rostro al viento, los dos de manos tomadas, enteros, presentes. Andaban como quien ya no necesita probar nada, como quien entendió que amor de verdad no necesita mostrarse. Necesita vivirse en un cruce vacío. Él la jaló con delicadeza más cerca, recostó la frente en la de ella, los ojos firmes, intensos. «Eres todo lo que no sabía que estaba buscando», dijo casi en un susurro. Ella rió bajo sin desviar los ojos de él y pensar que al principio solo quería huir de todo esto. Hizo una pausa, respiró hondo. «Pero ahora ya no puedo imaginar la vida sin ti». Rashid sonrió levemente, besó la punta de su nariz. Después siguieron lado a lado sin decir nada más. Porque vivir ahí era ligero, era correcto, era amor. Algunos matrimonios comienzan por obligación, otros nacen del corazón, pero cuando el amor es libre no se va, elige quedarse. Y si esta historia te llegó al corazón, nos encantaría que te suscribas al canal y compartas en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia, desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez creíste en segundas oportunidades, porque aquí creemos que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo video con más historias que valen la pena contar.